Saludos, ¿qué tal están? Volvemos con Alerta Altiplano en este último programa de la temporada y queremos terminar como empezamos, con un programa con los que han sido los invitados más frecuentes a este plato, precisamente para hablar de esos temas que alertan y preocupan al altiplano. Así que esta noche cerramos la temporada con Alejandro Ortuño de Salvemos el Arabí. Muy buenas noches. Buenas noches. Con Juanjo Bas de Estipa. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Agapito Rico, que como todos saben es viticultor y gran defensor de lo que es las cepas de vaso, las tradicionales de secano. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decía yo que este es el programa que queremos, hicimos un programa piloto, programa cero, ¿no? Que fue un programa para poner en situación de la gente de lo que íbamos a tratar, de lo que íbamos a hablar. Y yo creo que hoy toca hacer un poco balance de todo lo que hemos hablado y sí, y tras todos los programas hemos cambiado algo, ¿no? Hemos hecho dar un giro en algunas cosas, aunque sean pequeños pasitos, ¿no? Que lo importante es dar pequeños pasitos. Vamos a empezar, si os parece, por Agapito, que en el tema que a usted le preocupaba, que era el del arranque de viñedos, hemos avanzado poco, todo lo contrario a pararlo. Hemos sumado, ¿no?, arranques de viñedos, que aquí en Jumilla, que es algo que ha venido denunciando durante todo el programa y que parece que no ha cesado y que sigue creciendo. Esta semana han podido comprobarlo in situ. Sí, o sea, Jumilla, el término municipal de Jumilla, yo calculo que desde el año 90 aproximadamente se viene arrancando una media, no todos los años, entre 800 y 1000 hectáreas. Realmente desde el año 1990 a la actual se habrán arrancado por encima de 20.000 hectáreas de viñedo, que es un disparate. Sigue todavía, como se verá luego en la grabación que hemos hecho, que ese arranque sigue haciéndose. Hicimos una grabación de una zona muy concreta en el que vimos decenas y decenas de viñas que se están arrancando, viñas por otra parte muy viejas, cepas muy viejas, que en otras denominaciones de origen, por las uvas de esas cepas, de una forma metafóricamente hablando, se darían tortas por esa uva. Aquí lo que se hace es, se arranca y los derechos de plantación se llevan a otras denominaciones de origen para plantar. Aproximadamente es posible que 2019, 2020, en Jumilla van a quedar alrededor de 7.000 hectáreas de viñedo, en lo que es el término de Jumilla. 7.000 hectáreas que van a quedar alrededor del año 2020, dice Agapito, y no sé si con todo lo que hemos dicho en este programa no se ha hecho nada y por qué. ¿Cuál es el análisis que hace? Bueno, realmente el tema tiene mucha miga, ¿no? Porque, primero, no hay ningún viticultor joven que vaya a trabajar en tema de las viñas porque no tiene posibilidad de supervivencia. No le es rentable, luego la juventud a la viña en Jumilla no va a ir. Las viñas que están quedando, o si se planta algo, es porque lo hacen las mismas bodegas para autoabastecerse de uva, ¿no?, para su vino. El tema está fundamentalmente en que si en Jumilla la viticultura no es rentable, ni la gente joven tiene futuro, en los pueblos de la provincia de Albacete, que siempre estamos con el tema, se arranca muchísimo menos viñedo y el viticultor puede vivir de la uva. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque producen cantidades muy superiores a lo que puede producir un viticultor en Jumilla y la rentabilidad que tienen es muy alta con respecto a los de aquí. Por tanto, les es rentable cultivar la viña. ¿Quién controla esto? Pues debería de controlarlo el Consejo Regulador. El Consejo Regulador, la pregunta es, ¿controla exactamente en los pueblos de Albacete por parcelas las producciones que tienen en sus viñas? ¿Se ajustan a los parámetros, a las cantidades que está marcada en la normativa? ¿Realmente se controla? Parece ser que no. Parece ser que si un viticultor en Albacete, concretamente en pueblos como Montealegre y Fuente Álamo, fundamentalmente, pueden vivir, es porque producen el doble, el triple, no sé, unas cantidades de uva
muy importante, y el viticultor de Jumilla no puede. Entonces esto es un tema que el organismo que debe de controlar esto es el Consejo Regulador, y parece ser que esto no está bien controlado para que lo que haga un viticultor de Jumilla esté en equilibrio con lo que hace un viticultor de la zona de Albacete. Y se está dando además la circunstancia de que cuando Jumilla se quede con 6 o 7 mil hectáreas de viña, estos pueblos de la zona de Albacete ya duplican o quizá lleguen a triplicar las hectáreas que hay en Jumilla. Entonces, tú estás poniendo el nombre de Jumilla, los bodegueros de Jumilla trabajan el vino, hacen buenos vinos, tienen mucho prestigio, el tema está funcionando a nivel de marcas y bodegas, pero hay otra parte que es en Castilla-La Mancha, que tiene el doble de hectáreas más que tú y le está poniendo tu nombre. ¿Qué es lo que ocurre? Al producir mucho, todo el vino no se embotella y hay excedentes. Que hacen que bajen el precio también. Entonces, en la administración, como al ser una denominación de origen que depende de Madrid, al pertenecer a 2 comunidades, depende del Ministerio de Agricultura, no depende de la Consejería de Murcia. Sí. Entonces el tema es más complicado. Lo que no sé es si se le podrían pedir responsabilidades de tipo administrativo o no sé de qué tipo a la gente que ha habido en la dirección o en la presidencia del Consejo Regulador estos años atrás, para que nos demuestre que han hecho lo que deberían de hacer para que no ocurriese esto. Entonces, habrá que consultarlo con técnicos o con algún técnico si se pueden exigir responsabilidades, no sé si administrativas, penales, no lo sé, pero habría que verlo. Luego seguimos avanzando. Con Estipa hemos analizado muchos temas durante estos programas, sobre todo de preocupación medioambiental, y una de las cosas que nunca habíamos abordado y os escuchaba hablar entre vosotros dos antes de empezar el programa es precisamente que el hecho de que desaparezcan cultivos autóctonos como puede ser la vid también afecta a las aves esteparias, ¿no? Que al final emigran hacia otros lugares donde sí encuentran la forma en las que ellas están habituadas a comer, ¿no? Pues sí, la verdad que la agricultura realmente forma parte de la biodiversidad y muchas de las especies que además están en categorías de protección altas, como has comentado las aves esteparias, pues van directamente vinculadas a terrenos agrícolas. Las transformaciones que hemos venido citando en estos programas en cuanto a la viña, pero también en cuanto al aumento de plantaciones como ha habido ahora en estos últimos años de almendro y demás, pues se ha visto cómo fluctúan las poblaciones y cómo, en cierto modo, la biodiversidad sufre ciertos cambios, algunas veces para bien y otras veces para mal. El hecho que cita Agapito de la desaparición del viñedo, que es un cultivo tradicional en esta zona de Jumilla y Yecla, y además ser un cultivo bastante rico en cuanto a biodiversidad, porque genera un alimento y una protección que no todos los cultivos lo generan de la misma manera. Pero lo ideal en esta zona es mantener esos cultivos tradicionales de secano que se dan cumpliendo los 4 tipos, el olivo, el almendro, el viñedo y el cereal, y especies como las aves esteparias siempre se puedan ver beneficiadas con cultivos más cerealísticos, aunque con la presencia de los otros. Sí que quiero citar que el boom del almendro que hemos sufrido y que parece ser que a día de hoy ya los precios ya no están respondiendo como estos años atrás, eso de forma masiva y de forma continua pues viene a empobrecer un poco la biodiversidad y a no generar tanto calidad del hábitat como el mosaico del resto de cultivos. Ya por no hablar de las transformaciones potentes, como estamos denunciando en estos programas, de agriculturas del tipo hortícolas, que transforman, aparte del anterior cultivo, transforman el entorno porque eliminan todo tipo de residuos, o sea, de linderos, de protección que tiene la fauna,
y otra serie de consecuencias que hablábamos de residuos, consumos de agua y demás. O sea, sí que es muy importante para la protección de las especies y del entorno también el movimiento y hacia dónde vaya dirigida la agricultura. Lo que nosotros siempre defenderemos es agricultura de secano, tradicional, respetuosa y que vaya en concordancia con nuestro medio ambiente. Luego entraremos en algunos de los detalles de algunos de los temas que hemos abordado con Estipa, pero por darle también la palabra a Alejandro Ortuño de Salvemos el Arabí. No sé si hemos cambiado algo después de hacer bastantes programas durante esta temporada en el que hemos hablado pues, de arranque de viñas, hemos hablado de canteras, hemos hablado de intensivos, hemos hablado de la industria cárnica, hemos abordado un amplio espectro de temas, ¿no?, que preocupan esta zona. Pues yo quiero ser optimista y quiero pensar que sí que hemos cambiado algo, por lo menos la percepción que tiene la sociedad en general, ¿no? La opinión pública al menos, y también el hecho de que presentemos todas estas problemáticas ha hecho que por lo menos se hable de ellas y se genere un debate que es sano y que nosotros lo vemos día a día en nuestras redes sociales, ¿no?, cómo la gente reacciona ante las fotos que ponemos de lechugas abandonadas, prácticamente el 90% de determinadas parcelas abandonadas y cómo la gente reacciona, ¿no?, ante eso. Y luego también el hecho de que, pues bueno, de que se hable de esto, que se hable de estos temas y que la sociedad participe de este tipo de temas y esta problemática. Yo creo que, bueno, por lo menos ahí hemos cambiado algo, y porque ese tema o este tema que nos ocupa, que es la agricultura, el medio ambiente, pues bueno, si la sociedad entera no participa un poco, si la ciudad no participa de lo que ocurre en el campo, pues se queda a merced simplemente de la gente que trabaja en el campo y de la administración que se encarga de velar un poco por lo que ocurre en el campo, pero lo que estamos viendo es que el ritmo acelerado que lleva tanto la iniciativa empresarial como la dudosa intervención de las administraciones, cuando estamos viendo tantas presuntas infracciones o ilegalidades que por lo menos consideramos que se deberían rectificar, porque si no lo hacemos la situación a la que vamos a llegar va a ser muy perjudicial para todos, no solo para el agricultor, que va a ser el primer perjudicado, y lo tenemos que decir, sino para el resto de la sociedad y también para el medio ambiente, ¿no?, en el que estamos. Entonces yo creo que sí que hemos por lo menos cambiado esa perspectiva que tenía la opinión pública, y sí que ha sido bueno que habláramos de todos estos temas, que se mostrara abiertamente y que se hablara de todo este problema que tenemos. Bueno, uno de los temas que nos ocupa en un programa y que afecta a toda la comarca en general es el agua, y afecta directamente a todos los cultivos que tenemos y también al consumo. En este programa hablamos de cómo están los acuíferos en nuestra comarca, y Yecla y Jumilla coinciden en que la situación es preocupante, y esto también, Agapito, no sé si puede ser una forma de alguna forma pues sesgar o parar la proliferación de cultivos en intensivo, de cultivos de regadío, que también afectan al viñedo, ¿no?, porque muchos de los que se arrancan, los que se plantan, luego las reconversiones que se hacen es a regadío. No sé si esto también nos puede perjudicar. No siempre. No siempre se reconvierten en regadío, porque realmente en secano la mayoría de las plantaciones que se hacen después de arrancar el viñedo suelen ser almendros. Y el almendro es poca agua, sí. El almendro es un árbol que se cría en secano perfectamente, y además en buenas tierras todavía mejor, porque antes, decimos siempre los viejos, ¿no?, plantaban los almendros en los ribazos, porque es un árbol muy salvaje y se criaba bien. Ahora lo plantan en buenas tierras,
con buenas labores de práctica de cultivo, y el almendro en secano sirve y se desarrolla perfectamente. El tema en el que yo siempre incido es que el viñedo, la uva monastrell, se lleva cultivando en esta zona 400 años. Entonces se ha cultivado siempre en secano. Entonces vienen y dicen la pluviometría. Es que llovía más que ahora. No es cierto. Puede que haya alguna diferencia, pero si se sacan las medias como yo he sacado de los últimos 30 años, la pluviometría viene a ser prácticamente la misma. Pero yo siempre pongo un ejemplo de viticultura sostenible en la zona. Hay una bodega en Jumilla, que concretamente digo su nombre, que es Casa Castillo, en el que tiene muchísimas hectáreas de viñedo, que el agua para limpiar la bodega la tienen que subir en camiones cisternas. Es decir, que no tiene una gota de agua. Esa es la bodega que ha conseguido sacar una de las máximas puntuaciones en Robert Parker, creo. O así, Sí, no últimamente el famoso gurú, el Robert Parker, le calificó un vino con 99 puntos sobre 100. Entonces, cuando yo oigo, como oí en un acto que se hizo en San Isidro del gerente, el señor Joaquín Hernández, lo digo, nombre y apellido, no tengo ningún problema, agua, 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 pero es que nos hace falta agua, que nos traigan agua. Oiga, pero si llevamos 400 años cultivando la monastrell, ha vivido perfectamente. Y hay un claro ejemplo, que es el que acabo de nombrar, que hace unos vinos estupendos, que están en el mundo entero, y que no tiene agua ni para limpiar la bodega. ¿Es sostenible ese tema o no? Entonces lo que hay que hacer es desarrollar las cosas que son sostenibles. ¿Cuál es el problema? Porque creo que no bajaste a la última reunión en la consejería, ¿no? Que hasta el final ya el consejero me daba un minuto solo para hablar, no me daba más. ¿Cuál es? Que agua, agua, pero la monastrell no necesita agua, necesita la de siempre para desarrollar una buena calidad. ¿Cuál es el problema de Jumilla? Que al viticultor no le pagan la uva para que pueda trabajar el campo, en la viña, no le es rentable. Entonces, ¿quién tiene agua? ¿Qué es lo que tú dices? Pues en la zona de Monte Alegre, de Fuente Álamo, de Ontur, todos los términos están instalados con riego por goteo. Todos los términos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que allí tienen agua? ¿Que la tienen a flor de tierra? Pues seguramente. ¿Qué es lo que hacen? Regar. Y a mí me parece muy bien, porque el viticultor lo que tiene que hacer es ganarse la vida. Y si puede hacer 20.000 kilos por hectárea, pues que lo haga. Pero si le dices, vaya, haga usted 20.000 kilos por hectárea y gánese la vida, yo no tengo ninguna objeción que hacer. Pero si usted se limita a hacer 5.000, 7.000 kilos por hectárea, como tiene que hacer un viticultor de Jumilla, veríamos a ver si usted seguía con la viña o no. Probablemente no. Pero en la masa crítica del volumen total, ahora mismo ya es el doble o el triple que Jumilla, sus producciones. Su producción. Y luego, que no quiero que me digan que si me meto en la política o no me meto en la política, el trasvase lo van a cerrar. Lo cierran seguro. Y no vendrá agua a Murcia. Y sin embargo, yo como jumillano pongo el nombre, me quedo con la mitad de las hectáreas que ellos, y encima no puedo cultivar uva porque no me gano la vida. Es que es la leche. Entonces, quien controla eso, lo que tiene que hacer es ponerle soluciones, y si no, habrá que demandarlo. Lo hemos estado contando a lo largo de todos estos programas. El agua es un tema que preocupa también a Estipa por muchos motivos, ¿no? Pero fundamentalmente porque los acuíferos cada vez están prospeccionando, no sé si dice así, cada vez más abajo, es decir, más metros, con el problema de la salinidad, del problema de que pues hay una fecha a tope, que es 2027, si no me equivoco, ¿no? Cuando se asegura que se van a sellar muchos acuíferos, ¿no? Pues sobre todo nos afecta ya no solo por el uso que se haga de ese agua en sí, de la escasez que genera, sino por las transformaciones que conlleva el uso de ese agua. En este caso hemos venido hablando programas concretos que han citado las nuevas agriculturas, la nueva agricultura que se está implantando, que viene sobre todo con cultivos de hortícolas
O se da también el caso que en Jumilla están Frutales, ¿no? aumentando muchísimo los cultivos de uva de mesa, que conlleva una serie de instalaciones que bueno, transforman totalmente el entorno, ponen una especie de pantallas con cables, con alambres y bueno, es como una producción más parecida a la industria que a lo que es la propia agricultura. Y en sí el mal uso que se está haciendo del agua y que en cierto modo estamos viendo, porque los números están ahí publicados, prácticamente la totalidad de los acuíferos están sobreexplotados y las cifras es que bajan a un ritmo vertiginoso, es que lo vamos a sufrir también como ciudadanos, o sea, la parte de nuestra parte medioambiental, como ciudadanos del altiplano, de Jumilla y Yecla, vamos a tener restricciones. Y lo más importante también es que aquellos agricultores que quizás estaban haciendo un uso más o menos moderado con cultivos de riego, como pueda ser la viña en aquellos momentos puntuales que necesiten un pequeño riego para mejorar esa calidad o esa producción en un momento dado. Se ha llamado siempre el riego de socorro. El riego de socorro, y que en algunas tierras probablemente no sea tan necesario como en otras. De Jumilla para abajo, prácticamente poner viña sin ese aporte mínimo de subsistencia, de seguridad de sacar las plantaciones, sería vamos, imposible. Y ese apoyo del riego es muy importante para mantener ciertos cultivos. Pues el hecho de que dejen a estos agricultores más o menos sostenibles sin ese agua, porque no van a tener posibilidad, van a estar a precios seguramente mayores, que no van a tener acceso, y estas empresas o esta agroindustria sí, pues está causando unas consecuencias enormes. Lo que más directamente nos afecta, pues lo estamos viendo, las transformaciones enormes que se está haciendo, pero como ciudadanos ya tenemos también mucho que decir, porque en Jumilla y en Yecla no tenemos aporte de agua del exterior, la que tenemos es del subsuelo y tenemos que cuidarla y convertirla en sostenible, porque si no las poblaciones están condenadas a sufrir la escasez del agua. Sí, y además, no sé, porque Alejandro tendrá datos, en Jumilla pasan de 1000 hectáreas el cultivo de los que llamamos lechugueros, ¿no? No sé en Yecla las que habrá. Unas 1600 Casi el doble, sí. Y ampliando. Y entonces eso es un consumo salvaje, bestial de agua. Y además tú vas a esos cultivos, yo lo veo en Alcarche, y entonces pues a veces ves la goma que se ha soltado, la otra que está subiendo de arriba, ves unas cosas como si el agua fuera una cosa que sobrara, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que esto ocurra? Los caminos llenos de barro, hechos, no arreglan un camino tampoco. Es como una cosa que no te explicas cómo es posible que se permita eso. No, y luego el abandono de cultivos que por lo que sea tienen excedentes y los abandonan cuando ya los tienen, es decir, los dejan, luego los trituran o pasan un ganado, y toda esa agua que era agua útil se ha perdido, se ha desperdiciado, y es agua del futuro, el agua de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos consumiendo esa agua. Y yo aquí también quería aclarar una cosa, o hablar de un tema que luego también muchas veces en las redes sociales, que es un poco el canal que tenemos nosotros de comunicación y de feedback, ¿no?, con la gente, bueno, es un debate público. Y nos dicen que nos metemos con los agricultores, y no es cierto, no es cierto. Es decir, desde Sabemos el Arabí, al revés. Lo que queremos son agricultores, pero agricultores de verdad, agricultores comprometidos con la tierra y con el respeto a la tierra y con los cultivos sostenibles de nuestra zona, y sí que vamos en contra de las empresas que vienen del sur de la región de Murcia y que vienen con un tipo de agricultura industrial y extractiva, y que suponen todo este deterioro que estamos viendo, toda esta degradación. La contaminación por plásticos es increíble en muchas parcelas, bueno, el gasto de agua, por supuesto. Cuando estamos en una zona semiárida, ¿cómo te vienes con un cultivo hortícola en
1.600 y 1.000 de Jumilla son más de 2.600 hectáreas, cuando los acuíferos están sobreexplotados 3 veces. Es decir, en un año gastamos lo de 3 años. Es decir, nos estamos comiendo el agua o bebiendo el agua del futuro literalmente, y llegará un punto que si esto no cambia, pues el agua que salga no servirá para el consumo. Pero es que además, aparte del gasto que está teniendo en la agricultura, también hay que decirlo, es el agua que se va fuera de la comarca, fuera del altiplano, el agua que se llevan a Alicante, el agua que se llevan hacia el sur de Murcia y hasta la costa de Alicante. Sí. Es decir, toda esa agua directamente nos las están robando. Es decir, aquí está claro que el tema del agua es un problema muy gordo. Y cuando decía antes que nosotros no vamos contra los agricultores, al revés, ¿por qué decimos esto también? Pues porque cuando empiece a fallar el agua, los primeros que se van a quedar sin agua son los agricultores. Porque por ley el abastecimiento urbano tiene que estar asegurado, sí. O sea, tiene prioridad. Si hay una determinada cantidad de agua que se podrá sacar, según la directiva Marco, en 2027 solo se podrá extraer la cantidad de agua que se recarga, y estamos hablando que en la comarca se recargan 40 hectómetros y se sacan 130, pues las cuentas no salen. Esos 90 hectómetros de diferencia ya no se podrán sacar. Y otra cosa voy a decir, con 40 hectómetros en el altiplano nos sobra para vivir a toda la población, a Jumilla y a Yecla, y a una agricultura sostenible, de pequeña escala, sostenible, a cultivos tradicionales, que pueden llegar a ser rentables. El programa anterior a mí me encantó, sí, porque vinieron agricultores que lo estaban demostrando, que es muy difícil y muy sacrificado, por supuesto, como todo, como cualquier empresa, ¿no? Como cualquier actividad humana, pero sí es verdad que con el agua que se recarga tenemos suficiente. Ahora, hay que cortar el agua que se va a Alicante y hay que cortar el uso del agua para regadíos insostenibles. Eso es fundamental. Sí, luego otro problema que ahora está muy en boca y se comenta mucho desde Bruselas y en la campaña electoral, la España vacía. Sí. ¿Cuál es la España vacía? La España vacía es aquella España en rural, que claro, fundamentalmente siempre digo que la gente joven es el futuro, pero la gente joven no puede vivir ahí porque no tiene la rentabilidad que debe de tener para estar ahí. Yo ahora acabo de llegar de un país de Centro Europa y yo no veo eso, las casas hundidas como aquí, las casas de campo, que la inmensa mayoría están hundidas, están dejadas de la mano de Dios. Eso en Europa no lo ves. O sea, si el futuro de la gente joven, habrá que tomar medidas para que la gente joven pueda vivir de una agricultura sostenible. Si no, el campo, pues claro, se queda vacío, la España vacía. Y es consecuencia de la mala gestión que se ha hecho y se está haciendo. Sí, pero y es que además tiene relación con esto. Estos días leí un artículo muy interesante que hablaba de este tema. Cuando se dice que la agricultura no tiene futuro o que no se puede vivir de la agricultura, es falso, porque, y además con datos, en los 10 últimos años, el conjunto de la economía española se pasó de 26.000 millones de euros a casi 30.000. Es decir, ha subido la producción agrícola, pero se han perdido miles de pequeños agricultores, miles y miles de pequeños agricultores y pequeños ganaderos, y lo que están creciendo son grandes empresas, grandes capitales, fondos de inversión, están entrando, están acaparando cada vez más tierras y cada vez más recursos. La falta de relevo hace que estas empresas compren barato, compren las tierras a bajo precio,
compren derechos de agua a bajo precio? ¿Por qué cuando un agricultor no tiene capacidad, Agapito lo conoce muy bien el tema, cuando tú no tienes capacidad para vivir de tu finca, la abandonas o te haces mayor y tus hijos o tus nietos no te relevan? ¿Y qué haces al final con esa tierra? Pues te viene una empresa, te la alquila, te la compra, o viene un promotor y te ofrece un alquiler para poner placas solares. Es decir, al final la agricultura sí que tiene futuro, por supuesto. Si cada vez hay más personas en este planeta, cada vez necesitamos más alimentos. Sí, pero de una forma... Perdona, lo que tú dices también, hará un mes estuve en la zona de la Toscana, concretamente la denominación de origen Chianti. Es una zona preciosa y estuve en varias bodegas, pero estuve en una bodega que me acordé que le mandé foto a Antonio Bernal, porque anda ahí atrancado y yo no hago más que empujarle. Y entonces estuve en una bodega en la Toscana, en la zona de Chianti. Tendría el muchacho 26, 27 años. Su producción, la bodega era la bodega que había aquí en esto. 5 depósitos de 5.000 litros, 5 o 6 barricas de vino. Se ganaba la vida perfectamente. Con 10.000 botellas de vino que hacía, se ganaba la vida perfectamente. Pero claro, la administración también tiene que aconsejar, tiene que ayudar, tiene que estar en contacto con esa gente joven que quiere hacer cosas, no solamente tiene que estar en contacto con los grandes productores, toda esa gente que es lo que está metido en las consejerías siempre allí presionando, sino que tienen que salir de los despachos y al que tenga ganas de hacer algo, le tienen que orientar, le tienen que asesorar, tienes esta subvención, puedes ir por aquí, que es lo que ha ocurrido y ocurre en la zona, por ejemplo, que te digo, de Chianti, en la Toscana, que es muy grande. Una bodega, un chico, tenía 2 viñedos y 6 barricas y 5 o 6 depósitos, le hice fotos. Y se ganaba la vida perfectamente y venía gente de Estados Unidos a comprarle el vino, a comprarle 1.000 botellas de vino. Y se gana la vida perfectamente. Anda, ven, móntatelo aquí, a ver. Sales corriendo, o sea, te arruina, te asfixia. Juan, hemos estado hablando también que esto de la España vacía, la España, el problema de que haya un abandono de terrenos porque no se cultivan, también ha hecho uno de los temas que tratamos en este programa fue la proliferación de esos mal llamados huertos solares, ¿no? Que también pues estaban produciendo una energía limpia, una energía sostenible, pero que la fórmula por la que se había optado pues para el medio ambiente no era del todo la más adecuada, ¿no? Sí, la verdad que con el término este que parece ser que se ha puesto de moda últimamente, la España vaciada es la consecuencia de la gestión que se está haciendo del territorio. Vamos a hablar de los parques y huertos solares, pero directamente también ha salido en otros programas el uso que se hace y las transformaciones no solo de la agricultura, sino de la ganadería. Hablemos Araví lo ha denunciado activamente y nosotros en Jumilla podemos decir que lo estamos sufriendo en este momento. En un programa vino Katy, una habitante de la pedanía de la Celia, que tiene tan próxima este tipo de ganadería y que lo sufrimos en Jumilla, no solo en la Celia, sino que ya prácticamente todas las mañanas que viene el viento de poniente, hay unos olores que están dificultando la vida en ciudades como Jumilla. Eso ayuda poco, ¿no? Las administraciones son ahí las que tienen que velar un poco por el bienestar de sus habitantes y por lo tanto promover que no se genere esa España vaciada. Viene a consecuencia de los olores, pero viene a consecuencia de la explotación de los recursos como el agua, de la contaminación de otros tipos, como los residuos que generan, como purines y demás. Y en general lo que viene es a ayudar muy poco a fijar las poblaciones en ambientes rurales. Existen estudios demográficos como Jumilla que son bastante negativos a un medio plazo, porque nosotros, por desgracia, no tenemos una industria muy potente
y el sector más potente es la agricultura. Si las administraciones consienten o permiten que se transforme de esa manera a grandes o potentes industrias o empresas y se monopolice la agricultura, la ganadería o en este caso las energéticas, que es otro tipo de industria que se está estableciendo en el entorno rural, pues van a conseguir que todavía esa rentabilidad que veníamos diciendo, que con lo tradicional, con la Monastrell, con nuestra marca, con nuestro vino, con nuestra pera, hemos demostrado que podemos sobrevivir y podemos ser sostenibles, pues van a acabar con ello. Y yo no pido a las administraciones que se salgan de la ley, porque luego parece ser que cuando tratas con ellos dices, no, es que todo es legal. Claro, cuando te aprueban una evaluación de impacto ambiental es legal, cuando te arrancan una zona para transformarla en un huerto solar es legal, pero tú eres el responsable como administración de buscar las herramientas que existen, de retener esos cambios y es posible, o sea, no tienes por qué saltarte la ley, pero puedes orientar tu gestión territorial a lo que más interese a tus ciudadanos, y a tus ciudadanos nos referimos a la mayoría de tus ciudadanos, no a unos pocos, como decía Agapito, que son los que tienen capacidad de presionar y tienen los medios y los gabinetes para estar encima de nuestros administradores. Y hablamos siempre en el contexto de Jumilla y Yecla, que es lo que conocemos, y vuelvo a insistir, es decir, sin la gente joven en la agricultura, en nuestra zona, con los medios que tenemos, no hay futuro ninguno para esa gente, no hay ningún futuro, ninguno, porque no pueden vivir del campo. Y entonces, ¿quién, si a lo mejor no se puede decir aquí, pero la mayoría de los jubilados son los que trabajan en el campo? Porque son pequeñas plantaciones familiares que no se pierden, claro. Porque tienen un sueldo y claro, tienen un extra, claro. pero los mayores, los jóvenes no se dejan. ¿Qué joven se dedica al campo? Exactamente, buscan otra alternativa, es que además muchas veces no está ni siquiera en la comarca. Vamos a ver, ¿no? lo que decía Juanjo, las energías renovables, Bruselas dice, España en el 2020 el 25% tiene que ser renovable, parece que es el futuro y la lucha contra el CO2, etcétera, puede que sea así. Pero, ¿qué joven se va a dedicar a montar una planta solar? Nadie, no puede. ¿Dónde? Es que lo que tienen que hacer es apoyar a la juventud para que pueda vivir con 10 hectáreas de viña, con 20 de almendro, con no sé qué, como no tiene formación, tener un técnico al lado que le dirija, subvenciones que vayan a esa gente joven para empujarles para que vayan para adelante, pero es que yo creo que eso está olvidado. Está legislado, sí, está el dinero, es posible, pero a ver quién viene a decirle al que tenga ganas o a la escuela que hay aquí de agrícola que hay ahí, quién viene y a final de curso o a principio de curso o a mediados de curso viene, tú tienes ganas de montar no sé qué, aquí estamos, que te ayudamos, que hay fondos. Yo creo que eso no existe, pero yo no veo gente joven que, de hecho, y siempre pongo el ejemplo de Antonio Bernal, no sé si al final lo hará, le está costando, o sea, es que no lo ve, y tiene la viña adecuada, los conocimientos adecuados, etcétera, para salir adelante, pero claro, necesita hacer una navecita de 100 metros, comprar unos depósitos, hacerse su una vino. inversión. Claro, pero es que tiene que bajar a la consejería, no sé dónde, tráeme papeles, no sé qué, O sea, al final te aburren, es agricultor y todo el tema burocrático termina fixándole. Claro, porque eso es lo que yo creo que en Italia supieron hacer. Y entonces cuando tú ves que el conocido tuyo funciona, este tío está funcionando, este tío se lo está montando, no sé qué, el otro también, y se va corriendo la mancha, ¿entiendes? Pero si no existe ese embrión, pues todo el mundo a hacer puñetas. Yo volviendo al tema de las placas solares, vuelvo a repetir lo que dijimos en su día y lo hemos dicho muchas veces, estamos a favor, por supuesto, de la energía renovable, pero es que el problema de instalarlo directamente en el campo, muchas veces en suelos agrícolas que son fértiles e incluso en zonas que a lo mejor son susceptibles de ser protegidas,
El problema que veo es la industrialización del campo, la pérdida de masa forestal, la pérdida de hábitats, la pérdida de biodiversidad, es decir, con la que se nos viene encima, porque hay multitud de estudios que ves el mapa de España y 2050 y llega el desierto hasta Teruel, ¿no? Entonces, necesitamos árboles, necesitamos masa forestal, necesitamos bosques, necesitamos conservar la riqueza, por un lado, de ecosistemas y por otro lado también una agricultura acorde con nuestro clima y con nuestro recurso hídrico y con nuestros ecosistemas y que funcionen. Tiene que ser rentable, por supuesto, para que haya gente que se dedique a eso, por supuesto, pero si lo llenamos todo de placas solares no va a haber hueco ni para una viña ni para un campo de lechugas. Entonces, volviendo un poco al tema, ¿es necesario? Sí, pero hay infinidad de maneras de llevarlo a cabo, ya lo hablamos en su día, y sobre todo es un tema que nosotros, junto con Anida, también lo pidió, en Yecla hemos pedido una moratoria a la instalación de las placas, de los huertos solares, de grandes extensiones estamos hablando. Hemos pedido una moratoria para que se haga bien, para que no sea de forma alocada y no pase un poco como el boom inmobiliario que todo el mundo quería, al final luego se queden las placas solares en el campo. Una locura, sí. Claro. Bueno, lo ha introducido Juanjo antes. Uno de los temas que se ha tratado también a lo largo de este programa es algo que preocupaba a las dos comarcas, que es la instalación de las granjas porcinas. En este caso, en Jumilla no hay ninguna dentro del término municipal, pero es verdad que la historia es muy parecida a la de Yecla, ¿no? Porque están en un término municipal de otra comunidad autónoma que al final es de la que siempre estamos hablando, si no es por viñas, por porcinos, y afecta a toda la comarca al final, ¿no? Y esto es algo que pues no se puede parar, no se puede frenar, porque la industria cárnica cada vez es más potente y sobre todo cada vez consumimos más carne, ¿no? Pero las consecuencias, ¿cómo se puede lidiar entre dos administraciones al final? Está pasando en el tema del viñedo, que habla Agapito, y ahora también en el tema de las granjas porcinas. Pues es curioso porque en España cada vez consumimos menos carne, curiosamente, y la carne que se produce, la mayor parte es para exportación. Hay un mercado enorme que es China y que con unos recientes acuerdos comerciales se ha disparado, ¿no? La producción y la venta de productos de porcino en concreto, a China también porque allí están teniendo problemas con un tipo de una peste porcina, algo así, ¿no? Están teniendo problemas. El caso es que esta industrialización de la ganadería, el porcino industrial, es una actividad altamente contaminante, sobre todo cuando concentras en determinadas zonas poblaciones de animales que están hacinados, cada vez mayores, que generan unos residuos enormes y que luego eres incapaz de gestionarlo adecuadamente. Entonces, ¿es posible que estemos todavía con esa amenaza en el altiplano? Es posible. De hecho, la granja del Arabí, todavía ese tema no está cerrado, siguen teniendo su autorización aprobada por Castilla-La Mancha, porque era en términos de Montalegre, y todavía no está cerrado. En cualquier momento, allí sigue el desmonte, tal cual lo dejaron, no se ha hecho absolutamente nada, pero bueno, el tema es que en cualquier momento pues podrían, si lo vieran necesario, podrían empezar a construir allí. La empresa está ampliando por otras zonas, por otros territorios, está yendo también para Andalucía, para el campo de la Puebla, para la zona de la comarca de Huéscar, bueno,
Y sí, si la demanda de carne de cerdo sigue creciendo, no ya en España, sino en el mundo, pues esa amenaza sigue ahí, está presente. Juanjo, has dejado claro que el principal problema es el de contaminación, sobre todo hay un paraje de Jumilla que es la Celia, donde ahora mismo lo están pasando mal, pero también se ha traducido esa Jumilla por el olor del que todo el mundo habla, sobre todo en algunas semanas. Estas últimas semanas se ha hablado mucho en redes sociales sobre el olor que había en Jumilla. También nos encontramos aquí en un cruce de caminos, ¿no? Jumilla se encuentra en un cruce de caminos, como le pasa un poco también a Yecla, porque estamos hablando que son dos administraciones, además locales, sin competencias, entre ellas no pueden cruzarse, ¿no? Porque estamos hablando de dos comunidades autónomas diferentes, con competencias diferentes y con formas de ver diferentes, ¿no?, la instalación de estas granjas. Sí, por supuesto que a la hora de que la Administración intervenga en los términos municipales o en las provincias que corresponden a otras regiones, tendrán menos que decir, pero te puntualizo que en Jumilla solo hay una, pero sí hay una granja, y además la empresa propietaria tiene muchos terrenos que perfectamente podría, si lo decide, empezar a instalar más, tiene mucho terreno. Las administraciones locales, en cierto modo, fuera de la provincia no pueden actuar, pero dentro sí, y dentro de la provincia, si venimos arrastrando un problema que nos está generando lo que hay fuera, no demos facilidades para que se instalen dentro. Luego estamos de acuerdo que todo es complejo, que hay que modificar los planes de ordenación, pero hay que hacerlo. Si hay que ponerse en marcha, pues hay que hacerlo, y si hay que poner ciertas distancias, ciertas restricciones o condicionantes que mitiguen o prácticamente hagan desaparecer los efectos negativos de esta industria, pues es labor, ahí en este caso, en un primer momento de la administración local y más adelante de la administración regional. Nosotros nos reunimos concretamente con el ayuntamiento, estuvimos viendo qué podía pasar, si esto seguía solicitándose y ampliando, y no nos dieron mucha solución, nos dijeron que tampoco se podían oponer a una actividad legal, pero les animábamos a que se cumplieran condicionados, que se pusieran restricciones, que se separaran granjas de otras para que no se masificase como ya se está masificando en algunas zonas, y oye, que en la medida de lo posible este tipo de industria, que sabemos ya por desgracia de las consecuencias que tiene, contaminación, recursos, malestar en la zona, que se le pongan las trabas que se le tengan que poner para evitar, porque al final las repercusiones son a todos. Agapito, también tiene influencia en la vid. Durante estos programas también hemos hablado que este tipo de granjas también, por contaminación, por muchos factores, también afectan al final a la producción de lo que debería ser la mayor producción en Jumilla, que es la vid, es el vino, es la uva. ¿Le afecta? Afecta en cuanto a la contaminación, claro, si tú estás produciendo en ecológico, estás con una zona, no sé si esto en algún momento los viticultores habéis planteado de qué forma puede afectar. Bueno, de hecho en el cultivo del viñedo ahora está, bueno, ya lleva tiempo, ¿no?, pero se está poniendo cultivo ecológico, no solamente en la viña, sino en otros productos o en otras frutas, el cultivo ecológico, y incluso en el viñedo se desarrolló desde hace tiempo en Francia cultivo que en realidad era el cultivo que hacían nuestros abuelos, ¿no? Que es cultivar la viña, podar la viña en una época determinada, utilizar estiércol de ganado, etcétera. Inclusive hay alguna que otra propiedad que incluso está llegando a extremos hasta de arar una viña que tenga 80 o 100 años, la están arando con mulas, porque dicen que rompen menos raíz, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, lo que ocurre es que en los temas que estamos hablando, en el que entran en la batalla empresas grandes, hasta en Bruselas hay lobbies de las multinacionales que tienen despacho en Bruselas y están presionando continuamente para conseguir los objetivos que quieren las empresas. Tú llegas a un pueblo y la granja de cerdo, las placas solares, el agua, el no sé qué, y se quedan simples comentarios, porque
el pueblo, la gente, no tiene un despacho, no tiene un mini lobby con técnicos, con abogados, con no sé qué, para llegar al ayuntamiento y decir, oye, mire usted, represento a 500 personas en Jumilla, y esto por aquí no va bien, y por aquí no va bien, y por aquí no va bien. Tú vas a una agrupación, no sé qué, sin ánimo de lucro, con buenas intenciones, y te dicen, es que es la legalidad. ¿Qué haces? O sea, no hay fuerza si no hay una unión. Y si tú, en el tema, por lo que tengo entendido, en Yecla, con lo de Salvemos el Arabí, si hay un grupo homogéneo, si hay una representación de bastante gente, te escuchan. Pero si no tienes fuerza suficiente para luchar contra las empresas que tienen todos los medios y todos los técnicos necesarios para presionar en las administraciones y darle la vuelta, si hay que darle la vuelta a algo, se queda todo como nosotros. Yo estoy denunciando el problema del viñedo de Jumilla todo este año. ¿A ti te llama alguien, te ha dicho algo? Ni mu. Y hasta doy nombres y apellidos. Yo estoy esperando que vengan un día y me calienten. Nada. Hacen el silencio y dicen, que hable. Pues tú, pues sigue hablando. Pero nosotros a lo nuestro. ¿Quién debería intervenir? En el caso concreto, la Consejería de Agricultura debería... Porque yo estuve en la reunión con el consejero y me decía que me callara. Porque estaban los sindicatos, estaba el Consejo Regulador, estaban los bodegueros, la UPA, Saja, la COA, el consejero, el director general, todo Cristo. Y más o menos vine a decirles esto. Déjalo que hable y vamos a terminar y que se vaya a su pueblo. No te hacen ni puto caso. Tenemos que ir concluyendo. Entonces tú tienes que llegar y decir, ahora yo, vamos a suponer que quiero tirar hacia adelante de lo del Consejo Regulador y veremos a ver qué pasa. Si yo quiero, tengo que coger un abogado experto en el tema y decirle, oye, ¿hay posibilidades de levantar aquí sillones, alfombras, o ver qué ha pasado, o si ha habido prevaricación, o mala administración, no sé qué, y me tengo yo que gastar el dinero para pagarle a ese señor para dentro de un año o dos que salga. Y a ver cómo va, ¿no? Y a ver cómo va. Entonces estás indefenso. Tienes el don de la palabra, porque estamos en una democracia, y cada uno podemos decir lo que queramos, y el catalán está en la cárcel y quiere ir al Congreso y quiere ir a Bruselas. Y todas las televisiones y todo. Puedes hablar lo que quieras, pero de ahí a hacer cosas... Cuidado, ¿no? Bueno, eso sí. Tenemos que terminar el programa, este último programa de Alerta Altiplano, y me gustaría que termináramos con una conclusión, no sé si en positivo, ¿no? De que, bueno, en el programa hemos denunciado muchas cosas que no se hacen del todo bien, que se podrían mejorar, pero también hemos dado versiones de gente que lo está haciendo bien, ¿no? Y el caso de algunos programas que hemos tenido, el último sobre agricultura ecológica, yo creo que era un ejemplo, ¿no? Como hemos empezado por Agapito, vamos a empezar por el lado contrario, ¿no? A Juanjo siempre le toca la China del medio. Alejandro Ortuño de Salvemos el Arabí, una conclusión para esta temporada de Alerta Altiplano en el que hemos tratado muchos temas y, como siempre digo, de los que preocupan, ¿no?, a toda la comarca. Pues, y lo mismo que he dicho al principio, creo que valorando todos los programas que hemos hecho, yo tengo una sensación buena y positiva en el sentido de que se ve más, se habla más, y la gente tiene más información. Y una cosa muy importante que es que cuando la opinión pública en masa está viendo que algo no funciona, es cuando se genera esa presión para poder cambiar las cosas. Cuando uno a uno no tenemos la fuerza que decía Agapito para presionar y para cambiar nada, pero pero la opinión pública, la sociedad en general, todo el mundo sí que tiene esa fuerza. Y creo que este programa ha servido para eso. Y bueno, desde Salvemos el Arabí queremos agradecer a todo el equipo y tanto a Telejumilla como a Teleyecla que hayan organizado toda la temporada y que nos hayan dado la oportunidad de venir aquí y hablar de estos temas, de debatir y de compartir luego también incluso los programas por internet para que la gente, en abierto, en público, para que la gente lo pudiera ver. O sea que muy contento y muy agradecido de haber participado
y esperemos bueno, que cada vez se hable más y entre todos encontremos soluciones para hacer de toda esta comarca un paraíso, un lugar donde vivir sea posible en unos términos adecuados, ¿no? Yo creo que además, o sea, si es que decidís seguir con el programa, somos voces que nos calificarán como quieran, pero si decidís, yo apunto la idea de nosotros en Yecla, aquí y en cualquier pueblo de España, votamos y elegimos a nuestros representantes. Y esos representantes tienen la obligación, que para eso son nombrados, de solucionar los problemas que tiene su pueblo. Y yo creo que este programa, si vais a continuar, debe de convertirse en programa de debate con los responsables que hemos elegido para que nos solucionen los problemas. Y tienen que dar la cara, y tienen que pronunciarse, y tienen que decir lo que van a hacer, y tienen que decir lo que piensan, o lo que están haciendo, porque se les ha nombrado para eso. Y hay que meterlos que den la cara. Y a través de ese cacharrico, que el pueblo vea lo que hacen, lo que no hacen, lo que dicen y lo que dejan de hacer. No podemos seguir, hay que meterlos en el plato y que den la cara. Y si no dan la cara, hay que decirlo. Hemos citado a fulanito, menganito, que lo hemos elegido, hayamos votado a quien hayamos votado, y no quiere venir, pues hay que decirlo. Pero son nuestros representantes en Jumilla, en Yecla, y tienen que dar la cara, que para eso están. Lo hemos intentado, ¿qué coste? ¿No? ¿Sí? No, desde luego. A ver, yo saco una lectura muy positiva del programa. No hemos participado en todo porque había temas que no los dominábamos y de hecho ha venido gente muy informada y muy relacionada. Pero han procurado siempre que viniera alguien formada. Sí. Sí. En fin, lo que decía, muy positivo. Lo más importante que se ha dado, lo primordial a la sociedad, que es información. Nos hemos intentado también informar nosotros para todo lo que aportábamos fuese lo más ajustado a la realidad y de hecho se ha venido a denunciar ciertos temas y aquí nadie ha venido a rebatirnos o muy pocos han querido rebatir lo que se ha dicho, cosa que muestra que no estaremos muy desacertados. El dar esa información creo que es básica. Probablemente no consigamos todo lo que deseamos, ¿no? por nuestras inquietudes que tenemos unos y otros, pero estamos convencidos que es el único camino, si no nos queda otra. Tenemos que hacer masa, tenemos que ver cuál es el interés común en general para los municipios de Jumilla o de Yecla y tenemos que luchar por ello. Y si alguien no está haciendo sus deberes, como dice Agapito, llamarles a capítulo y que se les haga cumplir con lo que dicte la mayoría o con lo que beneficia la mayoría a otra serie de empresas que son lícitas y que tienen todo su derecho a lucrarse, pero que no sea a costa de los recursos o de los beneficios que pueda tener la sociedad en general. Yo, por la parte de Estipa, estaremos igual apoyando en todo lo relacionado al medio ambiente y al tema que nos afecta, aunque como ciudadano común pues intentaremos aportar en el resto de cosas y bueno, pues eso, daros la enhorabuena porque ha sido un programa muy interactivo, muy productivo y habéis llevado de forma muy activa y muy positiva el programa. Y si no llevamos razón, que nos la quiten y ya está. Sí. Agapito, la última conclusión sobre el programa. Bueno, yo el programa, sabéis que cuando empezamos yo me alegré muchísimo e inclusive tenía mis dudas, tengo que ser sincero, de que os atrevieseis a hacer este programa, ¿eh? Porque claro, un programa de denuncias sobre los problemas que tiene tu pueblo, tu zona, nunca, hay mucha gente que puedes molestar, a la gente que puedes molestar normalmente tienen más poder que tú, y esto causa escozor, ¿no? Causa escozor, ¿no? Y os tengo que felicitar por lo valientes que habéis sido y que yo he venido aquí siempre y nadie me ha dicho no hables de esto, no hables de... No, a mí me han dejado y me habéis dejado total y entera libertad para decir lo que pienso o lo que creo, ¿no? Y entonces os doy la enhorabuena y os animo
a seguir, contáis conmigo o no, pero si contáis conmigo seguiré cabezón, que vengan aquí los alcaldes, los representantes de los sindicatos y que tenga que venir aquí la gente que está haciendo las cosas. Pero enhorabuena y ya te digo, me llevé una sorpresa de ver lo valiente que habéis sido. Gracias a los tres por haber estado en Alerta Altiplano toda la temporada. Cuando no han estado, han procurado que viniera un invitado o una invitada que pudiera hablar sobre el asunto que estábamos tratando, y eso les avala, ¿no?, el trabajo que han estado haciendo detrás de nosotros. Y detrás de mí, que doy la cara siempre, hay mucha gente. Pues hay técnicos de sonido, de imagen y mucha gente que trabaja y ha trabajado mucho para que este programa saliera adelante. Así que les tengo que agradecer en su nombre que sintonizaran Telecable, Telejumilla o Teleyecla para verlo cada viernes, cada 15 días, y darles las gracias precisamente por esto, por atender al medio ambiente y para atender a todos estos problemas que tiene la comarca, ¿no?, y que hemos intentado ponerlos sobre la mesa, pues para concienciar y para ver si se buscan soluciones. Tengo que decir, por lo que le decía Agapito, que sí que hemos intentado tener aquí a los dos alcaldes, que nos pilló en una fecha muy mala porque era una fecha preelectoral, una fecha de campaña electoral. Uno de los alcaldes sí que concedió la entrevista, pero se nos quedó colgada la otra. En este caso tengo que decir que fue Juana Guardiola la que nos concedió la entrevista, y queda pendiente, puesto que los dos han vuelto a salir, vuelven a ser los alcaldes tanto de Yecla como de Jumilla los mismos que encabezaban la anterior legislatura. Pues trataremos de darles voz también y que tenga explicaciones. Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo de Alerta Altiplano por estar siempre atentos a este programa, y gracias a los tres. Muchas gracias.